día a todos, gracias por invitarme a participar de esta temática. Bueno, respecto a la nutrición cálcica en cerezo, todavía hay conocimiento que va en desarrollo, es muy poco lo que tenemos a la fecha. Hay bastantes trabajos científicos, no solamente en Chile, sino también en el mundo, que tratan de resolver esta interrogante que tenemos respecto de los efectos positivos que tiene el calcio, que son bastante conocidos en términos generales de fisiología de calcio, pero que no siempre se logran constatar cuando vamos trabajando con especies indicadoras, en este caso cerezo. Bueno, en primer lugar, para asegurar que haya una adecuada nutrición cálcica en el suelo, una de las medidas directas que se realiza es la relación que existe dentro de la SIC, ¿ya? Es decir, qué porcentaje está ocupando el calcio dentro de los sitios de intercambio. También se puede medir dentro de la relación de bases, ¿cierto? Y también se puede medir como relación directa entre cationes. Entonces, en la primera de ellas, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con análisis de fertilidad de suelo de rutina, que son los que hacen todos los laboratorios, utilizando como extractante de bases el acetato de amonio, que es el método universal, si nosotros no tenemos acceso a la capacidad de intercambio catiónico del suelo, trabajamos solo con la suma de bases. Y en la suma de bases, sumando estos cuatro, los contenidos o concentraciones de estos cuatro elementos, calcio, magnesio, potasio y sodio, expresados como centimoles por kilogramo, o milivalentes por 100 gramos, que son dos unidades que son equivalentes porque llevan a las mismas unidades. Después de tener toda la sumatoria, vamos calculando la participación del calcio sobre la suma de base total, lo mismo para el magnesio, potasio, etcétera, y el calcio debería ocupar entre el 80 al 85% de la suma de bases. ¿Ya? Les voy a explicar después por qué con análisis comparativo de suelo con dos metodologías. Pero mejor que esto, porque podríamos también encontrarnos con la situación de que tengamos un suelo con bajo contenido total de bases, que sería el caso de un suelo de pH ácido, ya dado que el pH presenta directa relación con la suma de bases. Entonces, si el suelo es de pH ácido, vamos a tener bases en el suelo, estas cuatro bases, en menor contenido total, y al sumar los contenidos y calcular las participaciones de cada catión, vamos a encontrar, por ejemplo, que el calcio podría encontrarse dentro del valor adecuado o del rango adecuado. Sin embargo, la suma total de bases es muy poca. Y para que haya una adecuada nutrición cálcica, por una parte, tiene que haber mucho calcio en el suelo. Segundo, el calcio debe ocupar la mayor parte de las bases. Y una forma de poder medirlo es la participación de calcio sobre la SIC, o capacidad de intercambio catiónico. Y esta capacidad de intercambio catiónico va a tener dos métodos de medición, y eso es importante conocerlo porque los laboratorios no lo informan, indican la metodología, pero no indican cuál es el método que hay que emplear de acuerdo a los tipos de suelo. Para aclararlo, cuando ustedes tengan huertos de cerezo ubicados de la zona metropolitana hacia el norte, deben pedir que la capacidad de intercambio catiónico del suelo se determine con acetato de sodio. En cambio, cuando los huertos de cerezo estén ubicados desde la sexta región hacia el sur, para hacer una gran generalidad, tienen que pedir que la capacidad de intercambio catiónico del suelo se determine con acetato de amonio, porque tienen distintas reacciones. Si lo hacemos al revés, por ejemplo, si usamos acetato de amonio en suelos de pH básico, el amonio, que trabaja pH 7, o el acetato de amonio que trabaja pH 7, no solamente va a liberar los cationes presentes en la SIC, sino que también va a romper los carbonatos de calcio y va a informar un contenido de carga mayor al real y probablemente el contenido de calcio mayor al que está presente en la SIC porque estamos solubilizando los carbonatos. Al revés, si usamos acetato de sodio en suelos cuyo pH sea inferior a 6,5 o incluso inferior a 7, que es lo que va a ocurrir ya en los suelos de la sexta región hacia el sur, el sodio no solamente va a liberar los cationes presentes en la capacidad de intercambio catiónico, sino que también por su actividad dispersante en el suelo, dado que es un catión monovalente de alto radio iónico de expansión, puede incluso destruir parte de la estructura de las arcillas, y al destruir esta estructura de las arcillas, ¿cierto? Este arreglo estructural de las arcillas cristalinas, va a liberar mucho más carga y va a informar mayor cantidad de carga presente que lo que existe realmente en el suelo. ¿Ya? Entonces, como le mencionaba, esa sutileza no se determina en el laboratorio usa un método, que es el que he usado siempre, ¿cierto? Pero no entrega información al productor si ese método que está empleando para medir si corresponde o no para el suelo que tiene este productor. Entonces, otra forma de poder determinar cuál es el método correcto para poder analizar la SIC del suelo es fijarse en el pH del suelo. Si el pH del suelo es mucho mayor a 7, se sugiere utilizar acetato de sodio. Y si es menor que 7, entonces se sugiere utilizar acetato de amonio, ya que sería otra forma de poder diferenciar.
Bueno, entonces la SIC ahora nos va a dar una medida de la cantidad de carga total y por lo tanto la SIC también va a estar relacionada con el pH. ¿En qué sentido? Cuando nosotros sumamos las cuatro bases, un adecuado contenido de bases como total de bases en el suelo equivale a una saturación de bases del orden del 70 al 80%, es decir, que de toda la capacidad de intercambio catiónico, del orden del 70 al 80% esté ocupada por bases. De hecho, si ustedes van sumando los valores medios de cada uno de estos rangos, por ejemplo, 60, ¿cierto? Más 12, tenemos 72, luego más 3, tenemos 75, ¿cierto? 76, estaríamos ocupando del orden del 70 al 80% de la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, esto va a ser una medida mucho más estable y que nos da mejor información de cuál es el contenido total de bases que tenemos presente en el suelo y a su vez cuál es el contenido total de calcio, es decir, si tenemos suficiente calcio o no. En cambio, la relación de calcio sobre la suma de bases no nos está indicando si tenemos bases totales suficientes. ¿Ya? Bueno, entonces, dentro de la capacidad de intercambio catiónico, el calcio debería ocupar entre el 55 al 65%. Si las arcillas del suelo son del tipo expandibles, donde domina principalmente la monmorionita, se requiere que estos cationes, todos en general, se acerquen a los valores mayores. En cambio, si las arcillas del que dominan el suelo son del tipo no expandibles o arcilla del tipo 1 es a 1, entonces podríamos trabajar con los valores menores y habría cantidad o habría suficiente entrega de bases por parte del suelo. Bien, y otro método mucho más directo para poder calcular la adecuada concentración de calcio en este caso, que es el tema que nos convoca, es la relación directa entre los cationes. Entonces, los valores que informan nuestro análisis de suelo en términos de centimoles o miliequivalentes se utilizan tal cual y se divide el valor de calcio en el valor de magnesio y esto debería fluctuar entre 4 y 6. Esto está indicando que siempre tiene que dominar el calcio. Al calcular la relación calcio-potasio, este valor debería fluctuar entre 15 y 30 y significaría de que habría calcio suficiente de acuerdo a la concentración de los otros cationes. Bueno, y cuando nosotros estamos manejando el pH del suelo, como se ve aquí en la gráfica de la derecha, si nosotros vamos subiendo el pH del suelo, por ejemplo, a través del encalado, como se observa acá, empleando carbonato de calcio o probablemente carbonato de calcio y carbonato de magnesio, el pH va aumentando y al aumentar el pH va incrementando la concentración de calcio, ¿ya? También va incrementando la concentración de magnesio. Sin embargo, sobre cierto valor de pH, la disponibilidad de calcio comienza a caer porque aparecen los carbonatos. Sobre todo con pHs mayores a 8,5 aparecen los carbonatos en el suelo. El carbonato reacciona químicamente con el calcio, lo fija fuertemente y baja su disponibilidad. Por lo tanto, la disponibilidad de calcio en el suelo va a ir incrementando cuando el pH es mayor a 6, va increciendo hasta el pH 7, 7,5 inclusive, llega a su máximo pH 8 y ya sobre pH 8, aunque el análisis de suelo informe que hay mucho calcio, ese calcio no está realmente disponible porque hay carbonatos presentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se realiza el análisis de bases, por ejemplo, suelos que están ubicados en la quinta región, y algunos, por ejemplo, o huertos que pudieran estar en algunas zonas de la cuarta región que cuenten con la hora frío suficiente, ¿qué podría ocurrir? Que hay mucho carbonato en el suelo y que la lectura de calcio realizada en laboratorio con reactivo acetato de amonio rompa el carbonato, libere el calcio y con esto nos está informando una cantidad de calcio en el suelo que no es real. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, digamos, con la interpretación de la disponibilidad de calcio respecto al pH. Si el pH del suelo fluctúa entre 6 y 7,5, todo el calcio que está indicando nuestro análisis de suelo está disponible. Sobre 7,5 ya comienzan a aparecer los carbonatos y no todo el calcio que informa el análisis de suelo va a estar disponible. Ahora, si el pH del suelo fuera muy bajo, por una parte tenemos limitaciones de acidez y también limitaciones de calcio. Entonces, en ese caso tendríamos que encalar. Si el pH del suelo fuera muy alto, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo con curva de acidificación, a pesar que no es el caso para el cerezo, porque con un pH 6,5 no tenemos que estar creando cambios de pH, pero si esto fuera, por ejemplo, 8,5, nosotros podríamos bajar el pH a 8 o a 7,5 aplicando algún compuesto acidificante, como por ejemplo el azufre elemental, que al reaccionar con el agua en el suelo se va hidrolizando y luego es atacado por parte de la biomasa del suelo, que son organismos de tipo quimioautotróficos que utilizan el azufre como fuente de energía, y van formando parcialmente ácido sulfúrico y finalmente sulfato. Entonces con esto va cayendo el pH del suelo, ¿cierto? Pensemos que esto fuera 8,5, no 6,5 como se indica aquí en la gráfica. Entonces al bajar el pH del suelo, nosotros tendríamos esta situación, calcio que está ligado al carbonato y bajando el pH, el calcio se va solubilizando y se hace mucho más disponible a nuestro cuerpo.
Bueno, y cuando se encala un suelo, pensemos en la mayoría de los suelos que están plantados con cerezo desde la séptima región hacia el sur de Chile, sobre todo huertos que están ubicados en la zona sur, nosotros tenemos que encalar para corregir el problema de la acidez y también para inyectar mucho calcio de forma invasiva. Entonces el encalado va a subir el pH, por eso tiene aquí un signo positivo que indica aumento. También va a incrementar levemente la conducta eléctrica. Esto no es preocupante porque cuando se aplican carbonatos de calcio se va formando bicarbonato y el bicarbonato eleva levemente el pH. Esto significa de que estamos modificando el pH en el primer decimal y podría aumentar, por ejemplo, en 0.1 unidades y máximo 0.2 unidades, dado la liberación de aniones carbonato que se está generando con la solubilidad de la cal. Incrementa el nitrógeno disponible, sobre todo en suelos ricos en materia orgánica. Esto es sumamente importante considerar porque puede generar una vigorización en nuestro huerto. ¿Por qué ocurre esto? Porque al subir el pH del suelo, aumenta la actividad de las bacterias, de todas las bacterias presentes en el suelo, y dentro de ellas las bacterias responsables de la mineralización del nitrógeno, y comienza a liberarse mucho nitrógeno nativo, y tenemos un aporte natural de nitrógeno. Por lo tanto, en los suelos ricos en materia orgánica, el año del encalado se debe reducir la dosis de nitrógeno que se aplica al huerto. Bueno, y cuando se va encalando, si el suelo es muy ácido, el fósforo disponible comienza a aumentar, si el suelo es muy ácido. Pero si el suelo presenta un pH cercano a 6 y nosotros agregamos carbonato de calcio, se van formando fosfatos de calcio y la disponibilidad de fósforo comienza a bajar, ¿ya? Esa disponibilidad de fósforo que baja va a ser parcial, porque va a durar solamente una temporada y luego se comienza a revertir y va a volver el fósforo a sus niveles normales. El potasio intercambiable va a bajar. Cada vez que nosotros encalamos por competencia de cationes, baja el potasio intercambiable, sube el calcio, que era obvio, y también sube el magnesio, porque los incrementos en la disponibilidad de calcio también favorecen la disponibilidad de magnesio desde las reservas de magnesio presentes en el suelo. Baja el sodio disponible y también baja el hierro, perdón, el sodio intercambiable, que también lo podemos llamar sodio disponible, y también va a bajar el hierro, el manganeso y el zinc disponible, porque estos elementos que están en estado reducido ahora comienzan a oxidarse, y cuando se presentan como estados oxidados no estarían disponibles para la planta, por lo tanto los niveles de hierro, de manganeso y de zinc van a verse reducidos. Entonces aquí sería importante considerar lo siguiente, el año del encalado, fijarse en el zinc disponible, porque siempre va a haber hierro y manganeso suficiente. Pero para el caso del zinc, que no siempre está en una concentración suficiente, si nosotros encalamos, la disponibilidad de zinc va a bajar, entonces por lo tanto en ese año hay que incrementar la dosis de zinc que se emplea al huerto, tanto al suelo como también con aplicaciones foliares. Y aquí se muestra un análisis comparativo. Este tipo de análisis lo pueden hacer en cualquier suelo. De hecho, les sugiero que por favor lo hagan en los suelos donde ustedes tienen plantados sus huertos de cerezo. Entonces, ustedes colectan la muestra de suelo desde 0 a 30 centímetros, desde la zona donde está plantada o donde están creciendo las raíces, lo llevan al laboratorio y le piden que en la misma muestra de suelo, que en este caso lleven mucha masa de suelo, ojalá unos 3 kilos de suelo de la muestra compuesta, la analicen con dos metodologías: análisis de fertilidad de rutina, que es el clásico análisis de fertilidad de suelo, y también análisis de pasta saturación, ¿ya? Entonces, para análisis de rutina, lo que se va a hacer, el suelo se va a secar, se va a tamizar, se va a amasar y se va a hacer pasar para cada reactivo, ¿cierto? Una distinta masa de suelo y se le agregan distintos reactivos y luego por distintos métodos se van a determinar las disponibilidades de los distintos elementos. En el caso del calcio, expresado en partes por millón, 1.432 partes por millón, que equivale aproximadamente a 7 centimoles de calcio, considerando que un centimol de calcio son 200 partes por millón. En el caso del análisis de pasta saturación, el suelo se trata con agua destilada, ¿cierto? No es agua de riego, es agua destilada, que es un agua bastante más ácida, que tiene mayor capacidad de solubilización de nutrientes, y se va agregando el agua lentamente hasta que se forma una pasta, y posteriormente se le sigue agregando agua hasta que el suelo se satura y comienza a drenar. Entonces se recoge el drenaje de ese suelo y con ello estaríamos midiendo o leyendo los nutrientes solubles en agua. Por eso se habla de miligramos por litro. ¿Por qué? Porque se mide en agua. Sería el agua de drenaje que está saliendo de esta muestra de suelo. Si nosotros comparamos ahora los valores, que no son comparables porque son dos fracciones totalmente distintas, es decir, el análisis de fertilidad es una gran fracción presente en el suelo, en cambio, en la pasta de saturación es una pequeña fracción porque son los elementos que pasan hacia el espacio poroso del suelo y que luego son lavados, ¿cierto?, con el drenaje o por la gravedad. Entonces, es una fracción menor. Pero ¿qué es lo importante de este análisis? Si nosotros hablamos de partes por millón acá, aunque sea masa-masa, partes por millón acá, aunque sea masa-volumen, ahora vamos a calcular la relación que existe entre el análisis de pasta saturación, que es la sigla acá,
y el análisis de fertilidad de rutina, ¿ya? Es decir, este valor dividido en este valor, o sea, la tercera columna dividido en la segunda columna. Si nosotros comparamos, vemos de que la relación para el calcio es 0,007, ¿ya? No vamos a decir si es baja o alta, eso no importa. Lo que vamos a hacer acá son los valores comparativos. Para el magnesio es 0,012, es mayor que para el calcio. Para el potasio es 0,033, es mucho mayor que para el magnesio y que para el calcio. Y para el sodio es 0,26 aproximadamente. Eso indica que el magnesio es mucho más soluble que el calcio, es decir, pasa con mayor facilidad hacia la solución del suelo y queda disponible para el consumo de la raíz por flujo de masa. El potasio es 4, 7 por 4, 28, entre 4 y 5 veces más soluble que el calcio. El sodio es enormemente más soluble que el potasio, que el magnesio y que el calcio, y por lo tanto esto está demostrando esa menor disponibilidad de calcio en la solución del suelo, y considerando de que el calcio se hace menos soluble que el resto de los otros cationes, se requiere de una gran cantidad de calcio en el suelo para asegurar un adecuado paso o entrega de calcio hacia la solución del suelo, ¿ya? Y por eso es que uno exige que dentro de la SIC de la capacidad de cambio catiónico, el calcio ocupe la mayor fracción, porque eso nos asegura que hay una gran reserva de calcio que, asociada a esta baja solubilidad o entrega de calcio a la solución del suelo, permita una adecuada nutrición de nuestro huerto cerezo. Bien, para tener una idea de cuál es la concentración de calcio intercambiable en distintas zonas de Chile, por ejemplo, en la zona centro-norte vamos a encontrar los mayores niveles de calcio, tanto por geología de suelo como también por baja pluviometría. En la zona central es un poco menor, a pesar que son valores altos todavía, ¿cierto? O sea, hablamos de 16 o 18 centímoles de calcio, son suelos muy ricos en calcio. En la zona centro-sur, aquí hablamos, por ejemplo, de la séptima y octava región, la concentración promedio de calcio en este muestreo de suelos de este transecto que hicimos a lo largo de Chile es cercano a los 8 centimoles, que sigue siendo adecuado, pero en la zona sur ya el nivel es bastante más bajo y estamos hablando solamente de 4 o 5 centimoles, ¿cierto? En algunos casos 6 con suerte, que estarían por debajo de lo que requiere un huerto cerezo para adecuar, o sea, para formar adecuada madera, adecuado sistema de raíces y también construir un sistema de conducción vascular que permita maximizar el intercambio gaseoso. Si ustedes van viendo aquí la forma de esta gráfica y lo comparan con la forma de la gráfica para el pH, van a observar que hay una directa relación entre la concentración de calcio intercambiable y también el pH del suelo. Lo mismo van a observar para el magnesio, pero no se cumple así para el potasio, que sería otro de los cationes que va a generar competencia, ¿cierto?, con el calcio y con el magnesio en términos de absorción por parte de la planta. Bien, entonces si nosotros vemos acá esta gráfica, para el caso del calcio, cuando pensamos en los suelos del sur, novena, décima región, ¿cierto? Región de los lagos, región de los ríos, región de la Araucanía, los huertos que estén plantados en esa zona requieren constantemente enmiendas cálcicas para elevar este nivel de calcio de base, porque, insisto, para que el cerezo tenga una adecuada nutrición cálcica, lo ideal es que el calcio intercambiable del suelo presente valores sobre los 6 centimoles e idealmente sobre los 8 centimoles, y que además ocupe al menos un 60% de la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Bien, otro aspecto en relación a nutrición. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? No hay muchos trabajos de estas características en la literatura, por eso es que uno tiene que buscar dentro de los pocos trabajos que existen, porque plantas, son indicadores biológicos, la fisiología es más o menos la misma, entonces queremos ver la interacción que existe entre fuentes nitrogenadas y dosis de estas fuentes nitrogenadas con la nutrición cálcica, ¿ya? En este caso, hay un experimento en plantas de cucumber, ¿cierto? Esto es pepino de fruta, y este pepino de fruta se está nutriendo con dosis crecientes o concentraciones crecientes de nitrato, ¿cierto? Que se ve aquí en la barrita de color negro, un milimol de nitrato, 5 milimoles, 10 milimoles, que se ve aquí, ustedes están observando la concentración de calcio por una parte, aquí está el calcio, son las primeras figuras, todas las figuras de la izquierda, digamos, en esta gráfica. Entonces vamos observando que en la medida que va aumentando la concentración de nitrato, o que va aumentando la dosis de nitrógeno como nitrato, si lo queremos llevar a nivel de campo, va incrementando la concentración de calcio en hojas. Incrementa también la concentración de calcio en tallos. En las raíces no se observa directamente esa relación, ¿cierto? O sea, aquí ya es bastante más errático el efecto, o decimos de que no se cumple ese efecto de incrementar la concentración de calcio en raíz cuando se incrementa la concentración de nitrato. Y en los frutos hay un leve incremento de concentración de calcio cuando estamos trabajando con una concentración media de nitrato, ¿ya? Pero luego, si aumenta esa concentración, va a bajar la concentración de calcio.
Por lo tanto, el efecto tampoco es directamente proporcional, sino que es dependiente de la concentración o dosis que estemos empleando a nivel de campo. Por lo tanto, aunque trabajemos con nitratos, no tenemos que abusar de la dosis. ¿Por qué? Porque cuando se abusa de la dosis de nitrógeno, sea cual sea la fuente, la planta está obligada por su fisiología a reducir ese nitrógeno, a emplearlo, transformarlo en aminoácidos, y cuando lo comienza a transformar en aminoácidos, aumenta el desarrollo vegetativo, por lo tanto incrementa el desarrollo de brotes y de hojas, y el reparto de carbohidratos que se están capturando a través de la fotosíntesis va a alimentar principalmente estos brotes vegetativos, y hay menor llegada de carbohidratos hacia la fruta, lo cual puede afectar la calidad, y también el calcio que está absorbiendo la planta tiene que construir crecimientos vegetativos, como se observa acá. Va a generar un incremento de concentración de calcio, ¿cierto?, en hojas y en tallos, por lo tanto hay menor reparto hacia la fruta. Por lo tanto, por muy buena que sea la fuente nítrica, no tenemos que abusar de la dosis. En el caso de las fuentes amoniacales, observamos que al incrementar la concentración de nitrógeno amoniacal, va bajando la concentración de calcio en hojas, lo mismo ocurre en los tallos, en las raíces baja levemente, sobre todo con la dosis más alta, ¿cierto? Con dosis moderada o baja no hay mayor diferencia, pero los frutos basta que se incremente levemente la concentración de nitrógeno amoniacal y cae fuertemente la concentración de calcio en la fruta, ¿ya? Por lo tanto, si comparamos ambas fuentes, en ambos casos, dosis muy altas de nitrógeno van a reducir la concentración de calcio en la fruta, y segundo, cuando empleamos fuentes amoniacales, se logra una menor concentración de calcio en la fruta respecto de fuentes nítricas, ¿ya? También recordarles que la nitrificación en el suelo es un proceso natural que ocurre siempre en todos los suelos en mayor o menor tasa en la medida que el suelo tenga adecuada oxigenación y también adecuada actividad biológica. Si el suelo es muy rico en materia orgánica, la actividad biológica también es mayor y la transformación de amonio en nitrato es muy rápida. Tanto así que puede tardar, por ejemplo, un par de días en verano, ya en condiciones de riego. En cambio, si el suelo es pobre en materia orgánica y es un poquito más rico en arcilla y hay problemas de oxigenación, la actividad biológica es menor en tasa y es más lenta. Por lo tanto, la transformación de amonio a nitrato podría tardar entre 7 y 10 días, por ejemplo, en el periodo de verano, ¿ya? Entonces, eso, cuidado también hay que tenerlo cuando ustedes llevan esto a manejo en el campo. Bien, respecto ahora de la ganancia o consumo de calcio por parte de la planta de cerezo, aquí nosotros vemos como ejemplo un análisis de reparto porcentual de nutrientes en toda la ganancia total de nutrientes de una planta de cerezo, ¿cierto? O sea, lo que estamos viendo acá es la sumatoria total de todos los nutrientes presentes en una planta de cerezo. Es un árbol de 3 años que está conducido en KGB, que fue analizado previo a la brotación, es decir, esta planta fue colectada en el mes de agosto, entonces estamos viendo cuáles son todas las reservas presentes, y luego se suman todos los nutrientes y se determina cuál es la fracción que ocupa cada nutriente dentro del árbol, y observamos que en este caso el calcio, que está aquí en color naranja, ocupa la mayor fracción de todos los nutrientes, porque claro, cuando estamos analizando una planta previa rotación, estamos analizando solamente madera y también raíces. Y dentro de la madera, el principal constituyente inorgánico es el calcio. La madera se forma de carbono, oxígeno, hidrógeno, otros elementos, pero dentro de los nutrientes minerales, ¿cierto? O los nutrientes esenciales que nosotros aplicamos vía fertilización, el calcio es el dominante, ¿ya? Esto es de suma importancia para que entendamos que en la construcción de una madera de buena calidad, sobre todo un árbol sano, y también de un sistema vascular que permita mover mucha agua y, y maximizar el intercambio gaseoso, se requiere de una adecuada nutrición cálcica. Si vemos ahora un ejemplo similar en huertos de cerezo en plena producción, aquí ustedes encuentran la cita, una cita bastante antigua, pero es un excelente trabajo en el cual se determinó la extracción de todo nutriente de un huerto de cerezo en plena producción y también el reparto de esos nutrientes dentro de la planta de cerezo. Para el caso del calcio, en la ganancia anual de nutrientes, casi el 50% se encuentra en las hojas, del orden del 38,5% en la madera de renovación. Las raíces ocupan una fracción muy pequeña y la fruta solamente se lleva del orden del 10 al 11% del calcio, dentro de lo cual la mitad está presente en el carozo, ¿ya? O sea, la mitad de esto estaría presente en la pulpa y la otra mitad en el carozo. Por lo tanto, de todo el calcio que está consumiendo nuestro huerto en etapa adulta, en plena producción, solamente una pequeña fracción está llegando a la fruta. Por lo tanto, cuando nosotros estamos aplicando calcio en el programa de fertilización, nosotros tenemos que concentrar el calcio temprano, floración, ¿cierto? Cuaja, y luego durante los estados de crecimiento del fruto, que es el estado, si dividimos el fruto en tres fases, en la fase uno y en la fase 3 principalmente, ¿ya?
¿Por qué? Porque queremos aumentar la probabilidad de llegada de ese calcio hacia nuestra fruta. En post cosecha no va a ser necesaria la aplicación de calcio, a no ser que el suelo sea muy pobre en calcio, pero si hay adecuada concentración de calcio en el suelo, el calcio que nosotros vamos a aplicar vía fertilización lo vamos a concentrar temprano en la temporada y durante la fase de crecimiento de fruto. ¿Y por qué? Porque en la fase de crecimiento de fruto hay una gran ganancia de calcio en la fruta, como se muestra aquí en estas gráficas. En la primera de las gráficas ustedes ven la curva de acumulación de peso fresco y peso seco en la fruta en términos porcentuales. Aquí están los días después de plena flor. Esta es una varía Bing en la séptima región, ¿cierto? En la zona de Rauco. Vemos que inicialmente crece muy lentamente, después comienza, aumenta su tasa de crecimiento, luego se detiene, porque aquí tenemos la fase de endurecimiento del carozo, y una vez terminada la fase de endurecimiento del carozo, hay una gran tasa de crecimiento del fruto. Observamos lo mismo tanto para el nitrógeno y para el potasio, que está expresado en términos porcentuales. Insisto, esta es la ganancia de nutrientes en la fruta de cerezo. Y luego, para los otros elementos, el calcio que aparece aquí en color naranja presenta una baja acumulación en la fruta inicialmente, que sigue el mismo patrón de crecimiento de la fruta. Luego que termina la fase de crecimiento del carozo, tenemos una gran ganancia de calcio en el fruto, ¿ya? Si analizamos las concentraciones que se muestran en el cuadro de la zona superior, vamos a observar que la concentración de calcio es muy alta al inicio y muy baja al final. Pero aquí no hay que confundirse. Regularmente cuando se interpreta esta información no se hace correctamente, porque se piensa que el calcio ingresa solamente al inicio, dado que la concentración es mayor. Sin embargo, al asociar esta concentración con la poca masa producida y vamos multiplicando, tenemos la ganancia, y la ganancia es bajísima. En cambio, en los estados avanzados, la concentración de calcio es muy baja, pero tenemos mucha ganancia de peso seco. Por lo tanto, al multiplicar esta concentración por la ganancia de peso seco, tenemos una gran acumulación de calcio y vamos a observar que en las últimas 3 semanas de crecimiento de la fruta tenemos más o menos el 60% de la acumulación del calcio de la fruta. Esto nos muestra y nos indica que nosotros tenemos que concentrar las aplicaciones de calcio temprano en la temporada y seguir apoyando con nutrición cálcica durante la fase de crecimiento del fruto previo a la cosecha. Si queremos ser mucho más eficientes en la captura de calcio por parte de la planta de cerezo, tenemos que estudiar el crecimiento de raíces. Aquí les mostramos o sea, la gráfica que se genera con un estudio en rizotrón a nivel de campo. Entonces nosotros estamos observando de que inicialmente hay una baja tasa de crecimiento de raíces que está creciendo en paralelo con el crecimiento de los frutos. Aquí tenemos una gran tasa de crecimiento de frutos. Luego que termina la cosecha, aumenta la tasa de crecimiento del fruto, que se va a concentrar desde mediados de primavera hasta mediados de verano. Por lo tanto, si nosotros queremos incrementar la reserva de nutrientes en nuestro huerto de cerezo, tendríamos que concentrar la fertilización en esta parte. Lamentablemente, si aplicamos el calcio en esta zona o en esta fase de la curva, ese calcio que va a ser absorbido por la planta y que va a generar crecimiento vegetativo y también crecimiento de madera, se va a acumular como reservas de oxalato de calcio y de pectatos de calcio que se hacen muy poco disponible para el crecimiento de la fruta la siguiente temporada. Entonces, el calcio que nosotros queremos manejar para que incremente el consumo de calcio por parte de la fruta, lo tenemos que inyectar en esta fase. O sea, hay que aplicarlo como fertilización temprana durante toda la fase de floración, cuaja y crecimiento de la fruta. Bueno, dado que uno de los atributos de calidad del fruto de cerezo es el calibre, tenemos que entender que el calibre del fruto se forma por el número de células y el tamaño de las células. Y este número de células o la fase de edición celular va a ocurrir principalmente en los primeros 20 a 25 días después de la cuaja. De ahí en adelante ya no hay mayor división celular y solamente las células van a comenzar a crecer ahora por tamaño, comienzan a inflarse las vacuolas y a llenarse también de carbohidratos, entonces comienza a aumentar el calibre. Si queremos un fruto de mayor calibre, tenemos que ser muy precisos en el manejo en floración, cuaja y los primeros días después de la cuaja, dado que queremos incrementar el número de células. Este número de células se va a definir en el momento de la cuaja, periodo de edición celular, y va a ser función de la actividad auxínica, citoquinínica, es decir, actividad hormonal, también de la concentración de calcio, porque va a ser mensajero secundario que va a estar siempre estimulando o llevando las señales a los distintos organelos de la célula para que ocurra división del material y las células puedan irse dividiendo, y también depende de las reservas de nitrógeno, ¿ya? Tanto por las funciones como ADN, ARN mensajero y también las funciones enzimáticas del nitrógeno en todos los procesos de edición celular. Entonces depende básicamente de estos 4 factores, obviamente también es modulado por la temperatura ambiental, por la radiación, por la temperatura de suelo, por el oxígeno que haya presente en el suelo o la relación entre el oxígeno y la humedad.
Bueno, esta actividad auxínica y citoclínica va a ser en función de la actividad de raíces y también de las reservas presentes en yemas frutales, porque también es afectada por las reservas de compuestos carbonados. Entonces tiene que haber suficiente carbohidrato de reserva para que comencemos con una actividad hormonal temprana. ¿Ya? Y como les decía, también depende mucho de la temperatura ambiental y de la temperatura del suelo. De ahí que es de suma importancia que los suelos en los cuales están plantados los huertos de cerezo en primavera se realicen labores que permitan incrementar la temperatura del suelo. O sea, aquí cualquier práctica que enfríe el suelo, como por ejemplo un exceso de riego o un riego innecesario, van a afectar negativamente el crecimiento de raíces y por lo tanto la síntesis de algunas hormonas como las auxinas. Entonces, esta actividad de raíces va a ser función de la temperatura del suelo y también de la reserva y estímulo hormonal de la brotación. Entonces, comienza la brotación y la raíz todavía ni se ha enterado del crecimiento de la planta, y una vez que los brotes tienen del orden de 10 centímetros hasta 15 centímetros, recién ahí va a comenzar la actividad de las raíces, y este crecimiento aéreo de los brotes va a generar un estímulo de crecimiento sobre la raíz y también va a enviar señales hormonales y movimiento de carbohidratos mucho más simples para que comience la actividad de las raíces. Y en el caso de los cerezos, se ha estudiado que la mayor tasa de crecimiento de raíces ocurre con temperaturas entre 15 y 25 grados Celsius, lo cual está muy lejano de la temperatura de suelo en octubre, ¿cierto? O fines de septiembre, dependiendo de la zona del país en la cual esté plantado nuestro huerto y en la cual está ocurriendo la floración y cuaja. Bueno, acá en esta otra figura se está mostrando lo dependiente que es el calcio de la tasa de transpiración o de los niveles de estrés que pueden ocurrir a nivel de huerto. Y aquí se está midiendo concentración de calcio, de potasio y de magnesio en frutos de kiwi y también frutos de damasco, frente a huertos en los cuales hay una alta tasa de transpiración, que son las columnas achuradas, y baja tasa de transpiración, que son las columnas de color negro. La baja tasa de transpiración se genera cuando el huerto está estresado, por cualquier mecanismo, independiente cuál sea la causa del estrés. Si el huerto está estresado, entonces va a generar menor intercambio gaseoso, los frutos van a ser en general más pequeños, estamos perdiendo calibre porque tenemos menos ganancia de carbohidratos, pero si medimos las concentraciones de cationes dentro de la fruta, observamos que tanto el potasio como el magnesio no ven afectada su concentración en ninguna de las dos frutas estudiadas. Ya recordemos que el damasco también es un carozo, por lo tanto podría tener mecanismos que podrían ser similares a los del cerezo, pero en el caso del calcio hay una baja de concentración de calcio en la fruta en ambas especies, ¿ya? Y una baja mucho más notoria en el caso del damasco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el consumo de calcio depende mucho de la tasa de transpiración, dado que este elemento es absorbido por la raíz y se mueve a través del flujo de masas. Entonces es muy dependiente del flujo de masas, muy dependiente de la tasa de transpiración, de ahí la importancia que en todo nuestro manejo de crecimiento de la fruta nunca haya estrés. ¿Ya? Ojalá que el ambiente tenga las condiciones adecuadas y que las prácticas agronómicas que se realicen en el manejo de nuestro huerto sean adecuadas y en ningún caso cometamos errores que nos lleven a estresar nuestro huerto. Otro efecto importante para la concentración o para mejorar la concentración de calcio en la fruta es la relación entre la luz y la sombra. Y esto se está demostrando con estudios en frutos de kiwi. Aquí hay tres parrones distintos, en los cuales tenemos parrones iluminados, parrones sombríos, iluminados sombríos, iluminados sombríos. Cuando el parrón es sombreado, hay competencia por luz y por lo tanto los brotes comienzan a crecer un poco más, hay mayor alargamiento de los entrenudos y por lo tanto las reservas de calcio tienen que irse moviendo hacia el crecimiento de brotes y de hojas nuevas. Tiene que alimentar esos brotes, por lo tanto baja el movimiento de calcio hacia la fruta y con esto se reduce la concentración de calcio en la fruta. Entonces, el mensaje que tenemos que sacar acá de esta figura es que nuestros huertos tienen que estar adecuadamente iluminados, las podas tienen que ser adecuadas también en el periodo de verano, ¿cierto? O de invierno, dependiendo cuándo las hagan en función de la zona del país, pero tenemos que asegurar un adecuado ingreso de luz a nuestra planta y de esta forma todas las yemas frutales, todos los dardos donde vamos a tener nuestra fruta, si están adecuadamente iluminados, van a también generar una mayor concentración de calcio en nuestra fruta. De hecho, si nosotros analizáramos la fruta del huerto cerezo y dividiéramos en la zona alta, zona media y zona baja, lo más probable es que la fruta de la zona alta presente mayor concentración de calcio, dado que es una zona de mayor iluminación y de mayor exposición a la luz, por lo tanto de mayor tasa de intercambio gaseoso y mayor movimiento de agua.
Bueno, si nosotros quisiéramos ahora analizar la fruta de cerezo para poder con ello o a través de ellos determinar estándares de calidad de fruta en términos nutricionales y también poder formular programas de fertilización, aquí hay un ejemplo. En el caso del cerezo, la unidad internacional para toda la fruta es miligramos por 100 gramos de fruto fresco. Para el caso del cerezo, aquí tenemos los rangos de fluctuación para nitrógeno, para fósforo, para potasio, para calcio. Si nosotros hacemos el comparativo, la concentración de calcio expresado como óxido de calcio es muy baja en relación a otros elementos como el potasio, como el nitrógeno, ¿ya? Y para hacer mucho más amigable esta unidad de medida, nosotros tomamos 2 miligramos por 100 gramos, lo dividimos en 100 y ahora estaríamos hablando de kilogramos por tonelada. En este ejemplo, si tomamos el valor promedio para calcio en cerezo, esto sería del orden de 28. Entonces, si 28 lo vimos en 100, estamos hablando de 0,28 kilogramos de óxido de calcio por cada tonelada de fruta, ¿ya? Eso es lo que está presente solamente en la fruta. Entonces, al tener ese valor, nosotros podemos formular un programa de fertilización en nuestro huerto de cerezo, en el cual nosotros vamos a asociar, por una parte, eh, la cantidad de nutrientes que extrae la fruta, que se ve acá, por ejemplo, dosis de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de calcio, de magnesio, de azufre, calculado en kilos por hectárea, donde nosotros tenemos que determinar cuánto nitrógeno hay en la fruta, F significa fruta, fósforo en la fruta, potasio en la fruta, calcio en la fruta, y luego nosotros relacionamos los valores de extracción de nutrientes en esta fruta con la extracción del resto de la planta. Y para relacionar esto, nosotros ocupamos el factor. Y el factor indica cuánto extrae todo el árbol respecto a lo que extrae la fruta. Es decir, por cuánto tengo que multiplicar la extracción de la fruta para poder estimar la extracción del árbol. En el caso del calcio, este factor va a fluctuar entre 10 y 12. ¿De dónde nace este factor? Voy a volver un poquito atrás. Cuando le mostré esta grafiquita, acá estamos hablando de huertos en plena producción, de todo el calcio extraído por la planta o por nuestro árbol de cerezo, el 10% aproximadamente está presente en la fruta, entre el 10, el 11, en algunos casos el 12%. Entonces, si ahora nosotros tomamos este valor y lo elevamos a la -1, estaríamos calculando el factor por el cual hay que multiplicar la extracción de calcio que tiene la fruta para estimar la extracción de calcio de todo el huerto. Bien, entonces, de esta forma, nosotros vamos a hacer una estimación de la necesidad nutricional de nuestro huerto. ¿Cuáles son las excepciones? Bueno, en el caso de portainjertos vigorosos como el col, el factor de osificación para nitrógeno puede llegar a ser cero, sobre todo en huertos que ya están en plena producción y suelos ricos en materia orgánica. Para el caso del magnesio, hay que aumentar el factor cuando estamos trabajando con portainjertos Maxma y también portainjertos Gisela 6, por ejemplo. Y para el potasio se tiene que aumentar el factor cuando trabajamos con portainjerto col, dado que hay mayor dificultad para el consumo de potasio cuando se trabaja con este portainjerto. En términos de parcialización de nutrientes, aquí hay cuadros, ¿cierto? Para cuando trabajamos con huerto de cerezo que se cosecha en el periodo normal y abajo cuando trabajamos con variedades precoces. Para el caso del calcio, para huertos normales, es decir, que estamos cosechando la fruta durante el mes de diciembre o desde fines de noviembre y parte de diciembre, en octubre concentramos del orden del 20% del calcio, en noviembre el 30%, en diciembre el otro 30%, y en enero podríamos colocar un 20% o simplemente este 20% distribuirlo acá inicialmente en los primeros 3 meses para asegurar una mayor llegada de calcio hacia la fruta. En el caso de variedades precoces, partimos en septiembre con aplicación de calcio, octubre, noviembre, porque aquí ya estamos cosechando durante el mes de noviembre, y menores porciones de calcio en diciembre y en enero, sobre todo en suelos pobres en calcio, dado que se requiere de calcio para la formación de crecimientos vegetativos nuevos que van a generar intercambio gaseoso y van a ayudar o van a contribuir a la producción de reservas para la siguiente temporada. Si el suelo presenta adecuados niveles de calcio, entonces en este periodo no aplicamos nada y todo el calcio lo concentramos en los primeros 3 meses de crecimiento, ¿ya? Para nutrir con calcio floración, cuaja, crecimiento inicial de frutos fase 1 y también crecimiento final de frutos fase 3. Aquí hay un ejemplo, un huerto cerezo vigoroso que presenta un rendimiento estimado de 15 toneladas por hectárea. Entonces, estimemos las dosis de nutrientes. Aquí tenemos por una parte el rendimiento, que debe estar como parte de la fórmula, ¿cierto? Es un factor constante en la fórmula. Luego, las concentraciones promedios de nutrientes en la fruta, este está expresado en kilos por tonelada, por ejemplo, para el nitrógeno promedio 2 kilogramos por tonelada, para el fósforo expresado como P2O5, 0,4 kilos por tonelada, para el potasio, 2,5 kilos de K2O por tonelada, para el calcio, 0,3 kilogramos por tonelada, para el magnesio 0,25 kilogramos por tonelada, y luego multiplicamos por el factor.
Dado que es un portainjerto vigoroso, nosotros bajamos el factor para nitrógeno porque no queremos sobrevigorizar y nos daría una dosis total de 30 kilogramos por hectárea. Esto resulta de multiplicar 15 por 2 y por 1. Para el caso del fósforo, 24 kilos por hectárea de P2O5, para el potasio 150 kilos por hectárea y para el calcio 45 kilos por hectárea. ¿Ya? Para magnesio siguen esta misma fórmula, 30 kilogramos por hectárea. Estos factores nosotros los podemos ir manejando y cambiando en función de la expresión vegetativa del huerto y también de los resultados de los análisis nutricionales, análisis de hoja y también análisis de suelo. Para el caso del fósforo y del calcio, va a ser de suma importancia el resultado del análisis de suelo, ¿ya? O sea, sobre todo para el calcio, análisis de suelo. El análisis foliar para calcio no es adecuado indicador de nutrición cálcica, porque puede variar esa concentración en función de muchos factores. Por ejemplo, si el huerto se vigoriza, el calcio se podría diluir en la hoja. Si el huerto crece menos, se podría concentrar el calcio en la hoja. ¿Ya? En cambio, para potasio y para magnesio va a ser mejor indicador nuestro análisis foliar, pero también tiene que ser apoyado por análisis de suelo. Entonces, en calcio y en potasio y en magnesio, nos vamos a fijar en análisis foliares y análisis de suelo, y para el caso del fósforo y el calcio, solamente análisis de suelo como principal indicador. Para nitrógeno, el mejor indicador va a ser el vigor que estamos observando a nivel de campo. Y aquí el programa que se determinó, o sea, estas dosis que nosotros hemos estimado a través de esta metodología bastante simple de estimación de dosificación de nutrientes, se lleva a un programa de fertirrigación en el cual estamos distribuyendo los nutrientes desde octubre hasta marzo. Pensemos de que es un huerto de cerezo que se cosecha el mes de diciembre, o sea, la temporada normal para la mayoría de los huertos. Y acá nosotros vamos distribuyendo la cantidad total de acuerdo a los valores porcentuales por mes. En el caso del calcio, para hacer eso, este debe ser aplicado a la forma de ácidos carboxílicos. O sea, el calcio tiene que estar complejado con ácidos carboxílicos, dado que es la mejor molécula que existe en este minuto a nivel mundial. Para complejar el calcio, es una molécula soluble en agua, pero que no libera el calcio en agua. La molécula es soluble en agua, pero llega como molécula al suelo, y el calcio es liberado en contacto con la raíz, dado que para que la estabilización química entre el ácido carboxílico y el calcio se rompa, tiene que haber un cambio fuerte de pH, y ese cambio fuerte de pH ocurre en contacto con la raíz, en la zona de la rizósfera, y luego el calcio incrementa su probabilidad de ser consumido por parte de la raíz, y luego se va a mover dentro de la planta y se va a distribuir de acuerdo al patrón normal de distribución de calcio en las distintas estructuras de la planta. Entonces, aquí estaríamos aplicando el calcio con ácidos carboxílicos en el mes de octubre, noviembre, diciembre, algo en enero para generar crecimientos vegetativos, pero sí, insisto, si el suelo presenta una adecuada concentración de calcio y una adecuada distribución o porcentaje de calcio dentro de la capacidad de intercambio catiónico, entonces todo el calcio podría ser concentrado en los primeros 3 meses y desde enero en adelante no aplicar calcio o elegir en ese caso otra fuente cálcica como nitrato de calcio. Ahora, ¿por qué está en rojo? Está en rojo para simplificar el manejo, porque el aplicador a nivel de campo se puede confundir en términos de mezcla de fertilizantes, y dado que el calcio puede reaccionar con los sulfatos o con los fosfatos, se sugiere que se aplique solo. Entonces uno coloca acá al pie de página productos de color diferente, no se pueden mezclar y deben ser aplicados en riegos separados, y de esa forma estaríamos evitando la posibilidad de error de que ocurra alguna precipitación por realizar una mezcla inadecuada. Bien, correlaciones nutricionales y significancia estadística en frutos de cerezo. Aquí un ejemplo para el cultivar Regina, primera semana de cosecha, que donde generalmente se concentra toda la cosecha. Estas correlaciones que existen entre los nutrientes también nos ayudan a determinar manejos que nos permitan incrementar la concentración de calcio en la fruta. Si ustedes ven aquí esta matriz de correlación, estamos observando que hay una correlación directamente proporcional entre la concentración de calcio y la concentración de nitrógeno. Por lo tanto, una adecuada fertilización nitrogenada, adecuado no es sinónimo de exceso, ya no significa abusar del nitrógeno, significa aplicar la cantidad correcta, no abusar. Si la planta es adecuadamente nutrida con nitrógeno, eso estaría contribuyendo a un incremento de la concentración de calcio dentro de la fruta. Lo mismo ocurre para el magnesio. Si tenemos magnesio suficiente, eso implica mayor intercambio gaseoso, mayor cofactor y actividad enzimática para que se vayan generando distintos metabolitos dentro de la planta, y esto contribuye a que también incremente la concentración de calcio en la fruta.
Una adecuada nutrición con manganeso, que está muy asociado, por ejemplo, al consumo de agua por parte de la planta, dado que se aumenta el consumo de agua y hay mayor disponibilidad hídrica en el suelo, incrementa la concentración de manganeso en el tejido vegetal. También estaría explicando una mayor acumulación de calcio en la fruta y también una adecuada nutrición con zinc. Entendamos de que el zinc, dentro de todas sus funciones, también es precursor de la síntesis de triptofano, y el triptofano es la molécula esencial con la cual se van a sintetizar todas las auxinas. Se incrementa la síntesis interna de auxinas o incrementa la concentración de auxina, ya sea por aplicaciones, por ejemplo, de bioestimulantes en base a algas que presenten mayor efecto auxínico, sobre todo en el periodo de crecimiento de fruta, porque en ese periodo se tienen que emplear ese tipo de algas de mayor efecto auxínico. Las auxinas se mueven hacia la fruta y una vez que están dentro de la fruta es un polo de atracción para el calcio y para los carbohidratos. Por lo tanto, mayor concentración de auxinas en la planta en el periodo de crecimiento de fruto van a mejorar el flujo o movimiento de carbohidratos y de calcio hacia la fruta. Si queremos ahora evaluar la nutrición de nuestro huerto de cerezos, nosotros podemos tomar este estándar universal, ¿cierto? Que es bastante antiguo y que puede ser mejorado y que tiene muchas limitaciones, porque aquí se está hablando de cerezo como especie en general. No hay separación entre variedades y tampoco separación entre combinaciones de variedad por injerto. Entonces, para ello, nosotros tomamos un background de muchas muestras de hojas que llegan a nuestro laboratorio en línea Quilamapu, y vamos separando por variedades. Aquí ustedes ven en este cuadrito la primera columna, las variedades Bean, Cordia, Lapis, Regina, Santina, Esquina, Staccato, Summit, Sweetheart. Y luego vemos las concentraciones de nutrientes en la hoja en porcentaje de los macroelementos, al igual que el azufre, y en partes por millón, porque son fracciones menores, los microelementos y también el sodio. Aquí está el número de muestras por cada variedad. Aplicamos un análisis estadístico, usamos el test de TACE, que es un test bastante severo que controla muy bien el error tipo 1 y el error tipo 2, por lo tanto es muy estricto para poder decir si hay diferencia o no. Y este test indica que encontramos diferencias altamente significativas para concentración de nitrógeno entre variedades, fósforo, calcio, magnesio, cobre, hierro, manganeso y boro. Sin embargo, si ahora nosotros vemos esto con ojos agronómicos, vamos a encontrar de que, claro, esta diferencia, o esta diferencia que detecta nuestro análisis o nuestro modelo matemático, no nos dice cuáles son las diferentes aún, sino que tenemos que seguir complementando el análisis. Pero a simple vista observamos de que esta gran diferencia está generada porque la variedad estacato presenta en promedio una concentración de nitrógeno bastante mayor que el resto de las variedades, ¿ya? Y esto podría estar generando esta gran diferencia entre variedades. Lo mismo ocurre con esta variedad para la concentración de potasio, que es mucho más alta, y para la concentración de calcio, que es mucho más baja que el resto de las variedades, ¿ya? Entonces, si nosotros en este análisis limpiamos y sacamos algunas variedades, como por ejemplo Esquina, Staccato y Summit, y solamente nos concentramos en las principales 6 variedades que cultiva Chile: Bean, Cordia, Lapins, Regina, Santina y Sweetheart, hacemos nuevamente nuestro análisis y ahora ya no encontramos diferencias para el nitrógeno. Y podemos decir de que el estándar general para nitrógeno es útil a todas estas variedades. Sin embargo, hay diferencias en la concentración de fósforo y también diferencias en la concentración de calcio, que es el tema que nos convoca. Y estamos viendo, por ejemplo, que la variedad Regina presenta menor concentración de calcio que el resto de las variedades. Y lo estamos viendo acá con la separación de diferencia de medias con estas letritas que ustedes ven acá. Cuando hay letras diferentes, significa que hay diferencia entre las variedades. Lapins, por ejemplo, presenta mayor concentración de calcio en hojas que Regina. Y podrían ser huertos que están presentes o muestras que están presentes en el mismo predio. O sea, pueden ser cuarteles que estén uno al lado del otro o uno enfrente del otro, el mismo tipo de suelo y probablemente el mismo tipo de manejo, pero son dos genotipos distintos. Por lo tanto, la expresión genotípica va a generar diferencias en la concentración de nutrientes en los tejidos. Entonces, en términos prácticos, no sería correcto utilizar el mismo estándar para evaluar la nutrición foliar en Regina que en lápiz. ¿Ya? Y después ya podemos sacar conclusiones para el resto de las otras variedades, observando cuáles son las concentraciones medias de nutrientes y en qué nutrientes estamos encontrando diferencias. En el caso de estas 6 variedades, encontramos diferencias para fósforo, para calcio, para magnesio, para cobre, para manganeso y para oro. Por lo tanto, no sería correcto emplear el mismo estándar, insisto, en cerezo, en todas las variedades y tenemos que ir separando por variedades. Este cuadro les va a servir de mucha ayuda para que ustedes puedan hacer un ranking como el que se muestra acá, por ejemplo.
y determinar cuál de las variedades presenta mayor concentración de un elemento que otro y comparar si en su realidad productiva se está cumpliendo este ranking o no. Bien, hay productos disponibles en el mercado que nos ayudan a incrementar, por una parte, la calidad de la fruta, los atributos de calidad de fruta, y también la concentración de ciertos nutrientes en la fruta. En este caso, el calcio, cuando se emplea con ácidos carboxílicos, y aquí les presento el resultado de un experimento de campo, ¿cierto?, que ha durado 3 temporadas de medición. Entonces, le estoy mostrando los resultados para la primera cosecha de la temporada 2019-2020, donde estamos trabajando con este producto en base a ácidos carboxílicos en dosis crecientes, 20 kilos por hectárea, 40 y 60, aplicado en el periodo de floración acuaja, se aplica vía fertirrigación. Y respecto a un control, y aquí en esta primera tablita o cuadro, estamos midiendo el efecto de estos tratamientos sobre la concentración de nutrientes en la fruta de Regina, ¿ya? Entonces, este producto presenta calcio y también potasio, presenta del orden de un 15% de calcio a la forma de óxido de calcio, expresado como óxido de calcio, porque no es óxido de calcio realmente, pero se expresa como óxido de calcio, y un 14% de potasio expresado como óxido de potasio. Si nosotros vemos nuestro análisis estadístico, al lado les presento el cociente de variación, que en algunos elementos es bastante bajo y en otros muy alto, y entre más alto sea el cociente de variación, es mucho más difícil encontrar diferencias significativas. Para el caso del calcio, observamos incrementos de concentración, incrementos cuantitativos de concentración de calcio en la fruta, pero que no son significativos estadísticamente. Para el caso del potasio, encontramos también un fuerte incremento de concentración, pero que significativamente no tiene efecto, ¿ya? Vemos el efecto cuantitativo, pero no se alcanza a detectar la diferencia significativa, dado el coeficiente de variación que estamos obteniendo con nuestros muestreos, ¿ya? Pero sí se observa el efecto en términos cuantitativos, tanto para el potasio como para el calcio. Si analizamos ahora la concentración de nutrientes en el tejido vegetal, en las hojas, aquí están todos los tratamientos, el control, el producto comercial, dosis de 20, 40, 60 kilos por hectárea. Otra vez les presento el coeficiente de variación. Importante observar este valor porque esto explica el por qué a veces, habiendo diferencias numéricas tan amplias, no se encuentra la significancia que está buscando el método estadístico. Y aquí sí observamos un incremento de concentración de potasio en las hojas, ¿ya? O sea, este producto, insisto, es un producto comercial en base a ácidos carboxílicos que están complejando calcio y potasio, y vemos el efecto en el potasio, ¿ya? Y es directamente proporcional porque va incrementando la concentración, incluso con efecto estadístico, en la medida que sube la dosis del producto. Para el calcio no observamos nada, y yo por eso les decía, cuando nosotros hacemos análisis foliares, el análisis foliar no es una adecuada herramienta para evaluar la nutrición cálcica de nuestro huerto. ¿Por qué? Porque el calcio, dada su distribución y también dado los procesos de crecimiento dentro de la planta, se puede diluir cuando la planta está creciendo activamente o se puede concentrar cuando la planta ha cesado el crecimiento. Y como nosotros estamos colectando la muestra regularmente a fines de enero, en lo cual la planta sigue creciendo porque regularmente cesa su crecimiento a mediados de febrero, entonces podría presentarse esta dilución. Si nosotros hacemos ahora la misma medición, pero estamos trabajando con yemas, con dardos frutales, que es lo preciso, colectadas a fines de junio de la temporada anterior, ¿cierto? Insisto, este es un experimento de 3 temporadas de evaluación. También, observando el efecto de las dosis crecientes, se logró un incremento en concentración de potasio. Insisto, este es un producto comercial en base a ácidos carboxílicos que está quilatando o complejando, que es el término correcto, calcio y potasio. Vemos este incremento de concentración de potasio en los dardos frutales, ¿ya? En el caso del calcio no se logra detectar este efecto, a pesar que tenemos un coeficiente de variación bastante bajo, pero el valor de significancia es alto. Por lo tanto, es imposible detectar diferencias, y además incluso vemos en términos cuantitativos que el control presenta mayor concentración, ¿ya? Entonces aquí va a ser de suma importancia, dado que esto ustedes lo podrían llamar reservas de calcio en la yema frutal. Para el caso del fruto de cerezo, cuando comienza a crecer, el aporte de calcio en la yema frutal es muy bajo. Y aquí va a ser muy importante el aporte de calcio que estemos realizando desde o con nuestra fertilización temprana en la temporada. Luego, si a la misma fruta, ¿cierto? Este mismo experimento, pero ya estamos midiendo en la tercera temporada de evaluación, ¿cierto? Y vamos viendo cuál es el efecto sobre atributos de calidad, firmeza, calibre y peso con la fruta recién cosechada, y 45 días después de almacenaje en cámara de frío,
nosotros vamos a observar que subiendo la dosis del producto, la firmeza va incrementando cuantitativamente, pero sin efecto significativo, porque la significancia tendría que haber sido menor al 0,05 y si bien se acerca al valor, no alcanza a llegar al 5%. Por lo tanto, no alcanza a detectar diferencias significativas entre estos valores, pero cuantitativamente la firmeza mejoró. ¿Ya? En términos de calibre, son muy similares, pero incrementan levemente con las dosis mayores, ¿ya? A pesar de que este factor podría ser principalmente afectado por la carga que tenemos en cada árbol, ¿ya? Pues, estamos estimando que la carga es más o menos similar. Y el peso de los frutos, que también tiene directa relación con el calibre, ¿cierto? Cuantitativamente es levemente mayor con el tratamiento, pero estadísticamente son similares. De hecho, vemos que el valor de significancia es bastante grande, por lo tanto, es imposible encontrar diferencias significativas. Después de almacenaje por 45 días, los valores de firmeza cambian, ¿ya? Cambian en todos los tratamientos. Generalmente uno incrementa, o sea, uno esperaría observar después de 45 días valores más o menos constantes. Ahora, entender también que estas muestras que se midieron acá no son las mismas muestras que medimos a los 45 días, sino que son muestras en paralelo, porque una vez que la fruta se somete a la medición por firmeza, se deforma y ya no puede ser guardada en frío, porque nosotros aplicamos o medimos la firmeza con un equipo que trabaja por presión y que termina deformando el fruto. Entonces, cuando el fruto se comienza a deformar, ahí se logra la lectura. Entonces, son muestras en paralelo y observamos que después de los 45 días de almacenaje ya tampoco se detectan diferencias significativas entre los tratamientos, ¿cierto? Lo mismo para el calibre y lo mismo para el peso, pero sí hay incrementos de concentración principalmente de potasio y estaría mostrando la bondad del ácido carboxílico como un elemento que mejora la nutrición de cationes por parte de nuestro huerto de cerezo. Bueno, ya para ir finalizando, en términos de aplicaciones foliares, este es un programa bastante general. En floración nosotros tenemos que aplicar calcio foliar para mejorar la visión celular. Lo mismo al inicio de cuaja, calcio para mejorar la visión celular. Y en la fase de crecimiento de frutos, ¿cierto? Sobre todo en la fase final de crecimiento de frutos, bastante calcio para la formación de estructura, porque el calcio está unido a los fosfolípidos que forman parte de la matriz estructural tanto de la membrana plasmática como también de la pared celular. Y lo mismo en la fase final, previa a la cosecha, y sobre todo aplicar calcio, complejo de calcio con boro, dado que los dos elementos están involucrados en la estructuración de estas paredes y estas membranas. ¿Ya? Entonces, dado que nos referimos básicamente al calcio, por eso es que lo quise destacar dentro de este programa de aplicaciones foliares. Y lo otro que va a ser de suma importancia es que durante el crecimiento de fruto, que no está mencionado aquí, se tienen que emplear bioestimulantes en base a algas con efecto auxínico. ¿Ya? Entonces, temprano, si nosotros aplicamos bioestimulantes en base a algas, como queremos potenciar división celular, estas algas deberían tener principalmente efectos citoclínicos en esta fase. Pero cuando el fruto comienza a crecer, entonces ahora requerimos algas con efecto auxínico, dado que la auxina presente en el fruto es un polo de atracción para el movimiento de calcio y también de carbohidratos. Y ya con ello, por terminar mi presentación, muchas gracias y quedo abierto al espacio de preguntas.